Hablar con una persona cuya vida han sido los libros, el teatro, el estudio y haber dedicado toda una vida a eso, al arte, es de verdad una maravilla. Hoy la segunda parte con este señor actor, Kepa Muchastegui. Estuve hace poco en un concierto de Joaquín Sabina y el tipo dijo, miren, les voy a decir algo. A esta edad uno lo que pierde es la voz. Sí. Salen arrugas, el pelo se cae, cambia el rostro, cambian las manos, cambia el cuello, pero el corazón nunca cambia, dijo el tipo. Yo creo que no. Es decir, en mi caso personal, yo no he perdido el corazón, ¿no? Sigue el mismo. Sigo queriendo, procurando buscar más cuentos buenos para contarlos de la mejor manera. Es decir, ya sea escribiendo, dirigiendo, actuando, lo que sea, pero eso me encanta. Eso no ha cambiado desde que, no sé, estaba en tercero de bachillerato en el liceo francés y le pedí a mi profesor de francés, de literatura, que a ver si me dejaba, por favor, leer en voz alta o hasta recitar en voz alta frente a la clase uno de los textos de Molière o de Corneille o de Racine. Y entonces me decía, sí, sigue, por favor. Entonces yo me paraba frente a la clase y decía aquello. Desde entonces, y desde antes también, porque desde que estaba en tercero de bachillerato me acuerdo que escribí una redacción para clase de español en que trataba de preguntarme y entender por qué el hombre quería hacer la hazaña de escalar al monte Everest. Era la primera vez en aquel entonces que una pareja de hombres, un señor Hillary y su Sherpa del Nepal, llegaban a la cima del monte Everest. Y a mí me causó tal impacto, sobre todo por unas fotos que vi en una revista que compraba mi papá, que era el Life, que eran unas fotos maravillosas. Y eso me impactó tanto que yo escribí una redacción en donde yo me preguntaba, y yo tenía 13 años, una cosa así, yo me preguntaba por qué el hombre se empeñaba en ir más alto, más hondo, más rápido. Sí, era una serie de preguntas. Entonces, desde entonces, fíjate, quise contar cuentos, ¿sí? Ya fuera escribiendo o actuando, o dirigiendo después, pero quise contar cuentos y hoy en día, y ese es el corazón mío, ese es mi corazón, eso es lo que me entusiasma siempre, ¿sí? Cuando no tengo un cuento para contar, ya sea escribiendo, dirigiendo, tengo que hacer algo, tengo que escribir una tontería, una frase pendeja, lo que sea, algo, pero sí, y yo creo no haberlo perdido. De pronto he atravesado momentos de frustración, sobre todo últimamente, de no tener la oportunidad, de que no me den la oportunidad de pronto de contar cuentos, de escribir algo, de dirigir algo, de actuar en algo. Y entonces hay baches en esta profesión, por supuesto que los hay. Y entonces uno de pronto pierde un poquito el corazón, decirle, es que no soy bueno, ¿no? Ni para escribir, ni para dirigir, ni para actuar, ya no me llaman, ya no me quieren. Y uno se hunde un poquito en él, pero vuelve a la superficie, sí. Ya me convencí de algo, ya, ahora sí ya estoy convencido. Hay dos humanos, Ajá. soñadores y unos que son realistas. Yo creo que soy en gran parte de los soñadores, ¿no? Todavía a mi edad sigo soñando con nuevas cosas para hacer y nuevas metas que alcanzar y todo eso, entonces sigo todavía soñando, no me he entregado a una rutina improductiva, ¿sí? Pienso que todavía tengo cuentos para contar. Puede que sí, puede que no, pero... Seguimos siendo soñadores. Sí. Ahí estamos. ¿Cuándo te gusta un texto? ¿Qué tiene un texto para que te guste? Yo creo que
el conducto para llegarle a un público, ya sea que uno escriba una novela y el público sea lector, ya sea que uno escriba o dirija o actúe en una obra de teatro y el público esté ahí sentado en la sala dispuesto a recibir lo que uno le da. Yo creo que el conducto es la emoción. Uno como actor, como escritor, como director, lo que tiene que transmitir son emociones. Es hacer que el público brinque, salte, pase de emoción a emoción, para que de alguna manera la emoción que siente ese público, ese lector, altere, cambie algo en su estructura, tanto mental como física. Es decir, que se produzca una alteración del estado en el que entró a la sala al estado en que salió de la sala. Pero todo pasa por la emoción, es decir, la emoción tiene que repercutir a su vez en el intelecto, pero el camino es de la tripa al cerebro y no funciona tan bien cuando el camino se revierte, es decir, cuando uno trata de entrar a través de la inteligencia del cerebro para llegarle a la emoción, a la tripa, a la víscera. A la víscera. No funciona tan bien, en mi experiencia por lo menos. Entonces lo que yo busco, me preguntabas yo qué busco en un texto para que me guste, es que el personaje que tenga que interpretar o que tenga que dirigir tenga el suficiente número de emociones intensas para que yo pueda intentar transmitirlas. Conozco mucha gente que está empezando a entrar a este mundo, que están empezando a estudiar actuación o que están empezando a dirigir, que fue el inicio hace unos años tuyos. ¿Qué les dirías a todos estos muchachos? Yo puedo hablar desde mi punto de vista y de mi experiencia, ¿sí? Lo que creo que a mí me ha ayudado muchísimo en el recorrido es, sobre todo en mi época de juventud, después ya no tanto, pero sí en aquellos años, es lo que yo llamo llenar el baúl de referencias. Todos debemos tener un baúl en el que tenemos que echar nuestras lecturas, nuestras músicas, nuestras vivencias, nuestras emociones, nuestros animales, todas las cosas por las que uno ha pasado en la vida o las que uno ha hecho en la vida, ¿sí? Los viajes, las personas que uno ha conocido, las personas con las que uno ha trabajado. Eso todo tiene que ir llenando, ojalá no llenándolo nunca, pero tratando de llenar ese baúl de referencias, los estudios, las lecturas. Cuanto más lleno el baúl de referencias, para todas nuestras profesiones, para el camarógrafo, para el sonidista, para el actor, para el director, para el escritor, tanto mejor, porque uno puede acudir a ese cúmulo de cosas. Hoy en día la tendencia, creo yo, es menos humanista que la que tuvimos nosotros en nuestra época, en el sentido de que hoy en día la juventud se está especializando cada vez más. En nuestra época todavía había doctores generales que eran de verdad doctores generales. Sabían de todo. Sí, que sabían de todo. Eran cardiólogos, eran ortopedistas, sabían de todo. Y mi médico, el médico de nuestra familia, el doctor Forero Nugués, era un médico que sabía absolutamente de todo. Hoy en día uno va a los centros de salud y las cosas y se da cuenta de que el especialista de los oídos sabe de los oídos y sabe muy poco más del resto o no se quiere meter. El camarógrafo tiene que saber de todo. El director, por supuesto, tiene que saber algo de todo. No que sea experto en todo, ser el mejor camarógrafo, el mejor sonidista, y el mejor tramoyista, y el mejor tiracables, no. Pero sí tiene que saber un poco de todo. Es decir, hay que ampliar ese espectro, no dejarse encajonar en una sola línea, porque va a terminar sin futuro.
creo yo. Es decir, el mensaje que yo les daría es llenen su baúl, vivan mucho, vivan muchas experiencias, todas las experiencias que puedan. Lean todo lo que puedan, escuchen toda la música, ojalá les guste toda, la clásica, la no clásica, el rap, el reggaetón, todo. Es decir, eso ayuda a una cantidad. Como te digo, entre la actuación y la dirección muchas veces me preguntan yo qué prefiero, ¿cierto? Si prefiero actuar o prefiero dirigir. Y siempre contesto que son dos cosas distintas, son dos partes del mismo amor. Actuar es delicioso porque, sobre todo en teatro, creo yo, porque desde un escenario el actor de teatro siente a veces, en momentos mágicos, que está en control, que puede cambiar la emoción del público que está ahí, presente y real. Y con lo que uno hace desde el escenario, uno tiene, entre comillas, a veces, por instantes, el poder de cambiar aquello. Entonces, esa es una sensación que no tiene equivalente en ninguna otra profesión, ¿sí? Por el otro lado, dirigir, en lo que a mí respecta, yo dirijo a través de la emoción. En mis tiempos, cuando existía la unidad móvil y uno veía en los monitores y uno ponchaba las cámaras, yo vivía la situación y la emoción de cada uno de los actores en la móvil, no ante un público, de pronto ante mi asistente, mi script, el sonidista, etcétera, pero no ante un público. Pero yo vivo dirigiendo las emociones que yo creo que deben estar sintiendo los actores en ese momento, y esa es la manera como yo puedo llegar a dirigirlos, para decirles, oye, muy bonito lo que hiciste, pero ¿por qué no intentamos esta otra posibilidad? Y entonces ahí se va retroalimentando la cosa. Entonces, al dirigir yo, estoy actuando no un personaje, sino como 20, lo cual también me proporciona una buena dosis de placer a mí. Entonces, ¿qué prefiero entre lo uno y lo otro? Hombre, no, me encantan las dos cosas. Y más aún me encanta escribir, porque ahí uno está solo frente a la pantalla de su computador y su teclado y tiene que inventarse esas emociones, esas transiciones, esos diálogos, esas palabras que se dicen, esas acciones que se supone que van a tener que hacer los actores. Y eso también es muy delicioso. Es mucho más solitario como trabajo, es decir, está uno encerrado consigo mismo y con su imaginación y sus lecturas y sus músicas y sus cosas, pero al fin y al cabo solo, ¿no? ¿Qué no te gustó de ser Kepa Muchastegui? No sé, en la parte física, comerme las uñas. ¿Te las sigues comiendo? Mucho. Y eso lo tengo desde chiquito y es una tara. Una tara aburrida, pero que no me he podido quitar. Es decir, eso no es tanto que me las coma, sino que me las arranco. Y es de ansiedad. Sí, la gente me dice, no, pues es que tú eres una persona muy nerviosa. Yo no me considero una persona muy nerviosa yo mismo. Yo vivo, creo yo, con bastante tranquilidad, ¿no? La gente dice, no, pues tienen que ser los nervios, porque si no, ¿cómo haces ya a los 77 años para seguir arrancantes de las uñas? Eso no tiene presentación posible, es cierto, no tiene presentación. Entonces, es una de las cosas que en mi fuero interno odio, pero que no puedo evitar porque siempre digo, no, tengo que dejar de hacer esta pendejada, pero no puedo, ¿sí? Es decir, es como dejar de fumar. Yo sí, debería dejar de fumar, pero no puedo dejar de fumar, entonces sigo fumando y entonces sé que eso también es objeto de mi odio profundo, lo odio, odio también la incapacidad de no poder dejarlo, pero pues así es un hecho, es decir, no puedo, listo, entonces me odio, ¿sí? Entonces, ¿qué es la cosa que más odio? Comerme las uñas y seguir fumando. Esas son de pronto dos de las cosas que más odio en la vida. ¿A qué le tienes miedo hoy en día? Le tengo un poquito de miedo al país, como está hoy en día, viendo también un poco qué está pasando alrededor, Venezuela, Chile, Ecuador, Brasil, Argentina, Bolivia. Prácticamente toda Latinoamérica está pasando por momentos difíciles, de coyunturas
complicadas, cuestionantes de qué eran, qué vamos a hacer, qué somos. En Colombia aparentemente estamos pasando por una etapa, entre comillas, tranquila, ¿cierto? Hemos tenido un proceso de paz que ojalá se logre llevar a cabo completo, pero todo parece indicar que nos estamos polarizando demasiado. Y si hay una palabra que pudiera definir mi miedo, es el olvido. Los colombianos somos muy aptos a olvidar muy fácilmente las cosas. Tendemos a olvidarnos de 50 y pico años de violencia terrible, de los miles de muertos. Tendemos a olvidarnos de lo que han hecho gobiernos de derecha creando cosas tan espantosas y tan horribles como los falsos positivos. Tendemos a olvidarnos de las cosas buenas o, si no buenas, por lo menos positivas, como es un tratado de paz, después de tantos años de violencia, y también la tendencia hacia olvidar las cosas que tenemos los colombianos y hacer un poquito como hacen las avestruces, ¿no? Que se meten cuando sienten algún peligro, entonces se meten la cabeza en la tierra y es como si no hubiera pasado nada, a pesar de que el tigre está ahí, pues, ¿no? Y se la va a comer, pero entonces ya metió la cabeza en la tierra, entonces ya no, el tigre no existe, es decir, no ver, no oír, no hablar, ¿no? Un día vuelvo a mis unos que por bello, por grande, te gustaría volver a repetir. Pues el día que conocí a mi mujercita. Sí, por todo, ¿no? Por todo, por la edad que teníamos, que es una delicia de edad, ¿no? ¿Qué era cuál edad? Pues, ¿qué teníamos? 25, yo y ella de nada, 20. Fue muy bonito porque yo vivía con la hermana de ella en París. Compartíamos un mismo apartamento y otras cosas, por supuesto. Y se presentaba en ese momento en Holanda, mi mujer es holandesa, y la hermana de ella también, por supuesto. Se presentaba en aquel momento por primera vez saliendo de Polonia, donde había pasado 12 años encerrado con su grupo de teatro, y salía por primera vez de Polonia a presentar su primera obra de teatro en Holanda, en La Haya, el gran maestro y gran director Jerzy Grotowski. Y un grupo de la universidad donde estudiábamos, donde también estaba la hermana de mi mujer, decidimos ir a La Haya a ver esa maravilla de experimento que había hecho el señor Grotowski con su primera obra. Y viajamos un grupo haciendo autostop y de todo. En aquella época se podía hacer autostop de París a La Haya. Y llegamos a hospedarnos en casa de la niña holandesa con la cual yo vivía, que nos había dicho, no, la casa de mi mamá está abierta, es pequeñita, pero allá cabemos todos y nos acomodamos, y Listo, perfecto. Entonces llegamos a casa de ella y la mamá nos recibió muy, muy atentamente. Era una mujer maravillosa que tenía en la parte de adelante de su casita, tenía un almacén de tabaco. En aquella época en Europa había almacenes dedicados única y exclusivamente a tabaco. De todo, ¿no? Cigarrillos, cigarros, habanos, tabaco para pipa, rapé, de todo. Y aquello olía, para un fumador como yo, olía delicioso. Si uno entraba, era muy rico. Y antes de eso, en París todavía, esta niña con la cual yo vivía, que se llama Henriette, tenía una foto de su hermana menor, muy diferente de ella era rubia, alta, y la hermana no era tan alta, tenía el pelo absolutamente negro, los ojos verdes, y tenía una foto en blanco y negro, en aquel momento no les sabía el color de los ojos, pero después me vine a enterar, tenía una foto de ella y me hablaba bastante mal de la hermana menor, porque que era la oveja descarriada de la familia, que andaba metida en cosas de drogas y que estaba de pareja de un señor que era un traficante, en fin, mal. Y llegamos a la casa de la mamá de estas niñas.
Y estábamos ahí charlando, y de pronto por la puerta se abre la puerta y aparece la otra niña en cuestión. Y fue amor a primera vista. Fue Te como encantó. de parte y parte, creo, sí. Como que, ¡bling! Flechazo de Cupido de parte y parte. Y lo repito muchas veces en mi imaginación, pero fue ¡pau!, ¿no? Y pues ya llevamos 50 y pico años juntos. Entonces fue un momento muy perdurable, pues, ¿no? Que se ha prolongado durante todo este tiempo. Y todo era mentira. Ella no era ninguna oveja descarriada. Pues un poquito, pero no tan descarriada como que no fuera recuperable. Hay una anécdota muy bonita que creo que fue lo que hizo en definitiva que se enamorara definitivamente de mí. Aunque te digo, el primer impacto fue absoluto. Fue en un momento dado, pasamos unos días después de la función del señor Grotowski en el Teatro pasamos unos días en Holanda y ella pues quiso estar conmigo bastante tiempo y un día me llamó por teléfono y me ofreció un viaje de LSD en el zoológico de La Haya. Y yo le dije, no, gracias, porque yo no metía droga, nunca lo necesité en ningún momento para ser más o menos creativo. Y creo que a ella el hecho de que yo fuera teatrero, bohemio, de pelo largo, y que le negara un viaje de LSD, como que la hizo de alguna manera reaccionar también, ¿sí? Y entonces, sí, eso fue una anécdota, pero que también sirvió para afianzar, digamos, lo que ella sentía hacia mí y de pronto también lo que yo sentía hacia ella. Y en mí también funcionó mucho un arañazo que me pegó bestial en el cuello cuando nos despedimos en la estación del tren. Yo regresaba a París con la hermana, pues, y nos dimos un beso de despedida y me arañó el cuello y eso también dejó una marca indeleble. Lugar el que tú quieras, sitio el que tú escojas, y los personajes a esa cena son 5, vivos o muertos. ¿A quién invitarías? Yo creo que mi ciudad preferida es París. ¿Te gusta? Mucho, sí. Me parece una ciudad muy bonita, muy bien diseñada, más que Londres, más que Roma, más que Madrid. París es una ciudad... Más que Nueva York. Sí, porque desde el fin y al cabo Nueva York sí tiene el esplendor y el tamaño de los edificios, pero es que Nueva York es absolutamente ortogonal, ¿no? Es una vaina ahí, Manhattan sobre todo, ¿no? Manhattan es, en cambio París es una ciudad diseñada para el ser humano, ¿no? Es decir, es una ciudad con recovecos, es una ciudad alrededor de glorietas y calles convergentes, esa glorieta que nada tienen que ver con cosas ortogonales, perpendiculares. No, esto es todo, tanto así que uno a veces está en París y piensa, oh, entonces estoy aquí, entonces yo salgo para allá, le doy la vuelta a la manzana y llego a donde quiero ir. Mentira, ¿no? Porque esa vuelta a la manzana no son manzanas, son formas amorfas de casas puestas que en realidad obedecen a una arquitectura muy seria y a un urbanismo muy serio del señor Haussmann, que fue el que se inventó toda esa maravillosa estructura de los Campos Elíseos y las avenidas y el Arco del Triunfo, ese tipo de cosas. A mí me parece una ciudad fascinante, ¿no? La viví en 2 épocas durante periodos de tiempo largos, no como turista, pero sí como viviendo allí y trabajando allí. Entonces, sí, aprendí a querer mucho esa ciudad. El lugar, no sé, el lugar arriba, ¿no? En la plazoleta de Montmartre, ¿sí? Donde es un sitio muy bonito, ¿no? Muy bonito y todavía muy bien conservado, donde todavía hoy en día hay muchos aprendices de pintores y de caricaturistas y de que te venden hacerte el retrato en media hora y todavía, pero en aquella época era el sitio, pues, o antes de mi época todavía, era el sitio de los grandes pintores, ¿no? Donde se recogían a vivir pintores, poetas, como un centro artístico, cultural
muy importante, ¿no? Un sitio muy, muy bonito. Entonces, ¿a quién invitaría para tomarnos un café o una copa de vino? Sí, puede ser mejor vino. Vino mejor, ¿no? Sí. Invitaría, creo yo, primero que todo a Peter Brook, el gran director de teatro. Con el que trabajaste. Tuve la oportunidad de trabajar con él como director asistente en un montaje que hizo en Stratford-on-Avon de Sueño de una noche de verano de William Shakespeare. Y creo creer que llegué a ser y a convertirme en un buen amigo de él durante un tiempo, es decir, durante el tiempo que trabajamos y unos años después también. Peter Brook es un gran humanista con una enorme cultura, un gran director al cual le aprendí mucho en el poco tiempo pues, que duró un montaje de una hora, pero me gustaría poder tomarme un vino con él y volver a compartir con él. Llevaría a mi mujer, primero porque querría llevarla y segundo porque sé el escándalo que me armaría si no la llevo a estar con Peter Brook. Sí, es mejor llevarla. Sí. Van dos. Llevaría a Helen Mirren. Helen Mirren es una actriz inglesa, ya mayor, también de mi edad por lo menos, que últimamente ha hecho la reina, hizo una reina. Helen Mirren está haciendo ahora una cosa que está saliendo al aire que es Catalina la Grande, ¿no? ¿Sí sabes quién es? Total. Hizo una serie hace unos años que era una inspectora de policía en Londres, o en Liverpool, no sé dónde, pero que era medio alcohólica. Era una serie, no sé, de 13 capítulos, pero un papelón así maravilloso. A quien conocí en Stratford, cuando estuve allá en una beca que me dio el Consejo Británico durante año y un poco, y ella hacía el personaje de Lady Anne en Ricardo III. Y después hizo Ofelia en Hamlet. En esa temporada hizo como varios personajes y la conocí como actriz y tuve oportunidad de compartir con ella un par de veces porque una vez, por ejemplo, nos invitó a un grupo de personas a su cottage, su casita en el campo donde se hospedaba cerca de Stratford y estuvimos allá tomándonos unos vinos y unas cosas y charlando con ella y era una mujer... sigue siendo además una mujer muy, muy inteligente, una gran actriz. Entonces, y sé que a pesar de que no creo que haya trabajado directamente con Peter Brook, se llevaría muy, muy bien con él. Que es importante, ¿no? Sí. Llevaría a Diego Lonhoyos. Dieguito. ¿Lo llevarías? Sí. Dieguito tiene también su historia porque... estábamos en el proceso de montar una obra de teatro con mi mujer, de codirigirla, que era Rosekrantz y Guildenstern han muerto. Y estábamos en la búsqueda de los personajes. Básicamente la obra se estructura alrededor de dos personajes muy importantes, que son los personajes de Rosekrantz y Guildenstern, que pertenecen a la obra Hamlet de Shakespeare. Ellos son los personajes centrales de esta obra, que es una obra escrita por Tom Stoppard, un gran dramaturgo moderno inglés. Mi mujer, Belín, había empezado a ir a seguir unos talleres que estaba dictando Sebastián Ospina, recién regresado del Actors Studio de Nueva York. Entonces, Sebastián abrió una especie de taller para tratar de compartir lo que había aprendido en el Actors Studio. Belín fue a ese curso y ahí, con otro grupo de personas, y en una de las charlas que tuvimos después de una de sus clases, pues volvimos a hablar de quién diablos para hacer Rosekrantz y Guildenstern. Entonces, Belín sugirió, pues, yo conocí a un muchacho chiquito y está Sebastián, que es altísimo, entonces físicamente pues pueden ser chéveres Sebastián Ospina y Diego Lonhoyos. Y así fue, quedaron ellos dos. Y desde entonces, inútil decirte que Diego se fajó un personaje absolutamente maravilloso. Después lo volvimos a llamar para un montaje que hicimos de El sueño de una noche de verano y después hicimos el montaje de
Esperando a Godot, y también lo llamamos. Hay una anécdota divertida, hay un momento en que en una revista del tiempo que se llamaba Elenco, creo que ahora está volviendo a salir, no sé, Elenco, había unas pequeñas críticas, entonces en aquella época David Stiebel, el maravilloso director de televisión, estaba de pareja o estaba en el proceso de ser pareja de María Cecilia Botero, y entonces David Stiebel la metía en todas las novelas que dirigía, ahí estaba María Cecilia Botero, y en el artículo que escribieron en el Elenco pusieron: Kepa Muchastegui tiene su María Cecilia Botero, que es Diego León Hoyos, porque yo lo metía absolutamente en todo, ¿cierto? En todas El Coleccionista, La Casa de las Dos Palmas, Garzas al Amanecer, Mi Otra Vida, Juegos Prohibidos, en fin, en un sinfín de cosas para televisión, en teatro también, por supuesto, pero en televisión también lo metí. Entonces Diego es también una persona que merece ese viaje, en parte por el sentimiento de culpa que de pronto tengo yo hacia él por haberlo metido en este tinglado, ¿sí? Y porque sé que entendería casi mejor que yo, me atrevería a decir, las palabras de Peter Brook. Entonces valdría la pena. Nos queda uno. A mi papá. Ah, sí. Sí. Papá era de joven, hizo estudios de contabilidad, entonces trabajaba en un banco, ¿cierto? En Bilbao, en el Banco de Bilbao. Y llegó a Colombia porque era al mismo tiempo que empleado del Banco de Bilbao, era tesorero del Partido Nacionalista Vasco. Y en vísperas de que durante la Guerra Civil Española, en vísperas de que las fuerzas franquistas entraran a invadir Bilbao, a mi papá del banco le encomendaron la tarea de sacar los cofres fuertes de los clientes del banco, transportarlos en un camión a un barco que zarpaba hacia Rusia. La intención era buena, la intención era que las fuerzas franquistas no se incautaran de esas riquezas, y por otro lado crear una reserva que pudiera servirle al gobierno republicano que eventualmente podría llegar a España después de Franco, le sirviera de fondos. Y mi papá hizo esa tarea y estaba en el proceso de meter esos cofres fuertes en uno de los camarotes del barco y de bajarse del barco para regresar a su casa, cuando se dio cuenta de que sus jefes del banco y sus familias estaban en ese barco dispuestos a irse. Mi papá lo pensó 2 veces y dijo: pues saben que yo también me quedo en este barco. Porque si las fuerzas franquistas lo hubieran cogido, lo hubieran fusilado por su cargo de tesorero del Partido Nacionalista Vasco. Entonces salió en ese barco, dejándole una razón a mi mamá con el chofer del camión que había transportado los cofres: dile a mi mujer que en 15 días vuelvo, que nos vemos, chao. 15 días fueron 3 años, durante los cuales, después de muchas periprecias, mi papá llegó a Colombia a cuidar marranos en una finca en Cibaté, de unos señores colombianos que había conocido en Bélgica, que estaban en el proceso de importar unos marranos de pura raza a su finca en Cibaté. Cuando yo, muchos años más tarde, me desvié de mis estudios de arquitecto, que él aprobaba 100%, porque él también siempre, su papá, el papá de él, mi abuelo, fue carpintero. Y el carpintero hacía sus diseños de sus mueblecitos y sus cosas, y mi papá de niño cogió el vicio de su papá, de mi abuelo, para empezar a hacer planitos. Uno de los sueños de mi papá fue durante muchos años diseñar y construir una casa en un pueblito que había sido el pueblo cercano a donde él nació, que se llama Motrico, en la costa vasca de España. Un lote absolutamente imposible, con una inclinación así, era un terraplén aquello, pero él tenía ese lote con su hermano y él se pasaba los días haciendo dibujitos de cómo podía hacerse una casa en aquel lote, y yo lo veía y a mí me gustaba. Entonces por eso fue una de las razones por las cuales yo, con su beneplácito y su entusiasmo total, entré a estudiar arquitectura, carrera que abandoné antes de terminar por dedicarme al teatro, a la actuación, a la dirección. Yo creo que él nunca entendió del todo, ni aceptó en su fuero interno, a pesar de que nunca me dijo una palabra
nunca en contra de mi actividad teatral o lo que fuera, pero él en su fuero interno que nunca aceptó o entendió por qué yo no había seguido La arquitectura. la arquitectura. Y entonces, esa es la razón por la cual, como última persona de mis invitados, yo lo invitaría a esa reunión, para que en la charla que pudiéramos tener con Peter Brook, con mi mujer, con Diego León Hoyos, con Helen Mirren, él de pronto entendiera qué hay detrás de este mundo del teatro, de la actuación. Hace ya algunos años entrevisté a David Mansur. Le dije, si hicieran una película de tu vida, David, ¿en qué escena de la película fijo todo el mundo haría? Y él se quedó viéndome y me dijo, fue en Islas Canarias, Marlon. Yo era un niño, había un barco al frente y de pronto apareció un avión y del avión empezaron a caer cosas negras. Y yo vi que las cosas negras cayeron contra el barco y el barco se hundió. Y en ese momento mi mamá venía corriendo, me cogió de la mano y me dijo, entra a casa, hijo. Acaba de empezar la Segunda Guerra Mundial. Una escena increíble. Increíble, sí. ¿Cuál sería esa escena tuya? Sí, esa es fácil. Fue la escena, es la escena para esa película en la que me quemo. Tendría que estar esa escena en esa película sobre mi vida, porque fue un punto de giro muy importante en mi vida. Ya creo que lo expliqué, es decir, pero también es lo suficientemente impactante a nivel cinematográfico como para hacerla y que la gente haga... Sí, claro. Sí. Yo recién habíamos llegado con otros amigos, tres colombianos, una colombiana pintora, de un paseo que habíamos dado por París y de ver una obra de teatro. Y era octubre, el 14 de octubre de 1966, y estaba haciendo un poquito de frío, y estos muchachos decidieron que querían prender la chimenea. Pusieron la leña en la chimenea, tal, y la leña estaba húmeda, entonces alcanzó a prender un poquito, pero no del todo. Entonces uno de ellos subió al mezanín, donde tenía su estudio de trabajo, la muchacha esta que era artista, pintora, y echó en un sartén un chorro de trementina. Y bajó con el sartén con mucho cuidado por las escaleras y llegó a plantarse frente a la chimenea. Yo estaba en ese momento sentado en un sofá de cuero, muy cómodo, porque yo no sabía mucho de prender chimeneas, entonces no me quería meter en eso, pues. Y vi cómo él cogió el sartén y se lo echó a la llamita, y aquello hizo boom. Del susto, él hizo este gesto y el chorro se me vino encima a mí, ardiendo, y entonces yo quedé también ardiendo, sí, sobre todo el brazo con el cual me protegí, me apagué yo mismo, porque ellos quedaron absolutamente petrificados con el cuerpo, entonces me quemé el lado, el fogonazo me quemó la cara, en fin. Fue bastante espeluznante, es un momento como para que la gente haga... sí. Pero lo que te dije antes, es decir, eso fue un antes y un después para mí, porque de no haberme sucedido eso, yo no habría aprendido absolutamente nada en París, porque fue gracias a esa quemada que pude escuchar ese radio de transistores y pude rebajar mi ego prácticamente a cero, y a partir de ahí sí empezar con humildad a aprender todo lo que tenía y todo lo que podía aprender en París. Yo me quedo con el arañazo. Ah, también, sí, también está un momento muy bueno, importante. es buenísimo. Importante, sí, señor. Kepa, me encantó verte. Igualmente, Marlon, muchas gracias por esta entrevista tan rica. De verdad te digo, es decir, últimamente me han hecho muchas entrevistas en las que con mi mujer ya nos tomamos del pelo porque vienen otra vez a que yo revele mi rollo. Lo que te digo, he revelado mi rollo muchas veces en estos últimos días, pero tu entrevista ha sido muy interesante en la medida en que has hecho preguntas muy pertinentes que me han permitido profundizar más
en ciertas cosas que la verdad no había mencionado, ¿sí? Y que ha sido pues también muy satisfactorio para mí no limitarme solamente a las anécdotas llamativas o que pueda haber en mi vida, sino también a profundizar un poquito más en el por qué y el cómo. Gracias, Natalia.